Entonces, recordando, ahí rápidamente otra vez, todo esto de acá es la interfase. Y ahora vamos a pasar a este proceso de la mitosis, que está controlado por la proteína P53. ¿Listo? Ahora, ya cuando empezamos la mitosis como tal, vamos a tener, bueno, la interfase que es la preparación, ¿cierto? Era lo que les había mostrado anteriormente, que está por las fases G1, que es crecimiento celular, S, que es síntesis de proteínas, y G2, que es crecimiento y preparación final para la división. Ya cuando pasa la mitosis, perdón, la interfase, entramos a la mitosis, que está conformada por la profase, por la metafase, por la anafase, por la telofase, y por último tenemos esta que se llama la citocinesis, o le podemos llamar citoquinesis también. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la palabra cito, ¿listo? Hacemos referencia a células. Por ejemplo, ¿alguien sabe? Vamos a ver con qué respuestas me salen. ¿Alguien sabe qué es la citología? El estudio de las células. Muy bien. Yo pensé que me iban a decir otra cosa. Excelente. Es el estudio de las células, ¿listo? El estudio de las células. Eh, Cuando a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos pueden hacer una citología y es tomar un fragmento de tejidos para ver cómo están nuestras células. Es decir, cuando se mira la cuestión del cáncer, por ejemplo, eh, se hace un estudio citológico, se mira qué es lo que está pasando con las células como tal, ¿listo? Entonces hay una frase que yo les decía, pues a mí me sirvió en mis épocas del colegio, no sé si a ustedes les llegue a servir, me sirvió para estudiar biología, eh, y es una frase que dice, promételo, ¿cierto? Promételo a Ana y ella te lo cumple. Es una frasecita y ahí me las está diciendo cómo son las fases en el orden que van. Prometa, Ana, telo. Prométalo o promételo a Ana que ella te lo cumple y ella te lo cumple. ¿Listo? Es una frase que a mí me sirvió para aprenderme el orden de las fases. Entonces, primero vamos a tener la profase, que en la profase es cuando empiezan a aparecer los cromosomas. Ustedes ya saben qué son los cromosomas, ¿no? Son paquetes de ADN que forman como una especie de X. Los cromosomas solo aparecen cuando la célula se va a dividir. ¿Listo? Cuando la célula ya empieza a dividirse es cuando aparecen los cromosomas. Entonces, cuando empiezan a aparecerse los cromosomas, ¿cierto? Eh, y se desaparece la membrana celular, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la profase. Luego tenemos un proceso que se llama la metafase, y es que los cromosomas se ponen en toda la mitad de la célula, ¿cierto? Y ahí empiezan a terminar de replicarse, ya los tenemos copiados. Luego tenemos la anafase, que es cuando cada una de estas se llaman cromátides. Recuerden que la cromátide es el bracito que conforma a un cromosoma. Esto es una cromátide, es un bracito, es una cromátide y este es otra cromátide. Entonces, como ustedes ven acá, cada bracito se empieza a separar hacia los polos contrarios. Uno se va hacia un lado y el otro hacia el otro. Eso le llamamos anafase. Y en la telofase es cuando ya empiezan a dividirse las células como tal. ¿Listo? Por último tenemos la citocinesis y es que ya se dividen totalmente. O sea, la telofase es cuando empiezan a dividirse y la citocinesis es cuando ya se dividen totalmente. Fácil, ¿cierto? ¿Sí les parece fácil? ¿O confuso? Es largo, profe, pero fácil. Y eso que la meiosis es más larga, ahorita la vemos. La meiosis es mucho más larga. Pero entonces, lo básico. Profase aparecen cromosomas. Metafase se ponen a la mitad de la célula. Anafase empiezan a dividirse para irse hacia cada extremo. Y la telofase empiezan a dividirse.
citocinesis, ya se vio totalmente. ¿Listo? Características de la mitosis para tener en cuenta. De una célula, como tal, de una célula madre, llamamos, aparecen dos células hijas totalmente iguales. ¿Listo? Son clones de esta primera. Son totalmente iguales. Es decir, este proceso, más bien, pregunta para ustedes, ¿este proceso en dónde ocurre? ¿Dónde creen que ocurra este proceso? Hablando del cuerpo humano, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo ocurrirá? ¿Alguien está por aquí? Ah. Profe, yo no sé. Listo, no importa. Este proceso de mitosis, y ojo con lo que les voy a decir, sucede todo nuestro cuerpo. ¿Listo? Por eso yo les ponía el ejemplo de cuando nos cortamos, ¿cierto? Cuando nos cortamos, eh, a nosotros nos salen células, ¿cierto? Totalmente iguales. A nosotros no nos va a salir un pedazo de intestino si nos cortamos en la piel, si nos sale más piel. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que es una célula de piel. Nos cortamos. Entonces esta célula va a dar origen a nuevas células para cicatrizar la piel. Entonces pasa por este proceso. Hace profase, metafase, anafase, telofase y al final produce dos células de piel. Y estas van a empezar a hacer lo mismo como esta inicial para crear más células de piel. Son todas iguales. ¿Cuál es la función de la mitosis? Crecimiento y reparación de tejidos. Profe, Básicamente es una eso. pregunta. Las Dime. personas que, digamos, se cortan y sangran muchísimo y duran mucho tiempo sin herida, ¿es porque tienen mala mitosis? Uy, no te entendí bien, estás hablando muy rápido. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi girl. Otra Que vez. si las personas que, digamos, se cortan y sangran mucho y su herida tarda muchísimo tiempo en sanar, creo que es una enfermedad, pero no me acuerdo cómo se llama, es porque Ah, tienen mala mitosis. bueno, no. Cuando una persona se desangra muy rápido, eso se llama hemofobia, perdón. Entonces tienen un problema de cicatrización, de coagulación, perdón, en la sangre, ¿sí? Y el problema no es de la mitosis como tal, sino el problema es de las plaquetas. Cuando nosotros nos cortamos, las primeritas que llegan ahí son las plaquetas, que son células sanguíneas muy pequeñitas. Cuando vean la serie que les digo de Netflix de muñecos animados, las hacen, es que eso tiene un nombre específico, que son así todas tiernitas, chiquitas, con ojos grandes. Los niños todos chiquitos que parecen Ajá, bebés. sí, parecen bebés. Porque las plaquetas son chiquiticas y ellas son las primeras que llegan para cicatrizar, ¿sí? Y es importante, digamos, el problema que tienen estas personas es que las plaquetas o no son suficientes o no tienen suficiente cantidad de calcio para cicatrizar. Nosotros cicatrizamos o coagulamos la sangre por el calcio, ¿sí? Entonces, si no tienen suficiente cantidad de calcio, pues la persona se va a desangrar. Y eso va a ser muy problemático, porque dentro de la sangre está la glucosa y el oxígeno, ¿sí? Que es la que le va a dar energía a la célula con la mitocondria, ¿no? Entonces, digamos que el problema no es tal como en un problema de mitosis, sino es un problema más bien de producción de células como las plaquetas. Entonces, algunos de ustedes dirán, profe, pero al fin de cuentas sería un problema de la mitosis de las plaquetas. Claro, podría ser un problema de mitosis de la plaqueta, pero no necesariamente porque puede ser también de calcio. A veces es un problema genético también, ¿sí? Profe, Dime. ¿la costra la genera la mitosis? No, mi amor, la costra de las generan las mismas plaquetas también. ¿Qué es la costra? Es una masa de puras células sanguíneas, tanto glóbulos blancos como glóbulos rojos. ¿Y por qué las plaquetas hacen eso? Para, lo que te digo, para tener ahí mucha glucosa y mucho oxígeno acumulado.
y las células puedan hacer la mitosis. Obviamente sí está relacionado, mi amor. Cuando sale la costra, esa costra realmente es necesaria porque lo que tienes ahí en la costra es energía de reserva para que estas células puedan hacer la mitosis. O sea, las células alrededor de la cortadura se puedan recuperar, lo que hacen es utilizar esa costra para, como energía para poder recuperarse. ¿Listo? Profe, Dime. entonces si uno, por ejemplo, se quita la costra de cualquier herida, ¿es malo? Claro, mi vida, ¿O digamos, tardaría más en sanar? primero eso, tardaría más en sanar, pero digamos, si todos nos hemos cuidado bien una herida, sobre todo las que son muy chiquiticas, como resultado no quedan cicatrices, ¿cierto? En el caso cuando nosotros nos quitamos la costra, nos queda una cicatriz horrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las células que quedaron ahí después de quitar la costra, entonces se ven obligadas a usar todos sus recursos y se estiran para lograr unir ese pedazo de piel. ¿Sí? Si nosotros dejáramos la costra, pues no quiere decir que no nos salga una cicatriz como tal, pero no va a ser tan grave como otra. Ahora, si nosotros quitamos la costra, pues obligamos a las células a hacer ese proceso también mucho más rápido y eso podría generar unos fallos en la mitosis que podría derivar en otros problemas. Si es más grave y afectamos mucho la piel, podría ser un cáncer, pero eso tiene que ser ya un caso muy extremo, ¿sí? Por Bueno, eso es que, profe, por eso es que a veces queda mal cicatrizado. sí, claro, claro. Es por eso mismo, porque no hay un cuidado. Y no es solo por quitarse la costra, digamos, también tiene que ver mucho si es una cirugía o algo así, la alimentación, las cosas que uno consuma. Yo sé que hay compañeros, varios de ustedes, no sé, tienen tatuajes, por ejemplo. Eh, Cuando uno se hace un tatuaje, pues le dicen, no, no coma grasas, no consuma alcohol, no porque se le dañe el tatuaje, sino porque le va a demorar en cicatrizar y si se demora más, pues ahí sí se puede dañar eso, porque un tatuaje es una herida. Igual cuando usted tiene una cirugía o algo así, pues le dicen que tiene que comer ciertas cosas que le van a ayudar a, a cicatrizar mejor, ¿no? Cadena me pregunta acá, profe, así por curiosidad, ¿podría existir alguna forma para que ese proceso se generara más rápido? Sí, lo que te digo, te acabo de decir ahorita, digamos, hay una alimentación específica, pero eso depende del lugar. Digamos, en la piel lo que se suele usar son cremas, ¿sí? Cuando son, estas se suele usar Cicatricure o algo así. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿y cómo funcionan las perforaciones? Digamos que las perforaciones, dependiendo del lugar, hay unas, digamos, por ejemplo, en la lengua se cicatriza muy rápido, ¿cierto? Los que tienen y las que tienen perforaciones en la lengua, eh, suelen suele pasar que, digamos, se quitan la perforación y empieza a suceder este proceso de mitosis muy rápido, y si tú en la noche no tienes el piercing, al otro día pasó esto y se recuperó el tejido. ¿Listo? Depende de dónde, digamos, por ejemplo, en algunas partes de piel más sueltas, como en las orejas, etcétera, suele mantenerse y se frena el proceso de la mitosis. ¿Qué quiere decir eso? Que las células que estaban alrededor pasaron por un proceso en la interfase de G0. ¿Sí se acuerdan de G0? Que ya no hacen división celular. Entonces ahí ya se cicatriza completamente y no se vuelve a cerrar ese agujero. Pero la perforación lo que hace realmente, el piercing lo que hace en ese momento es impedir que se recupere, ¿sí? O sea, deja ahí un espacio y muchas células por mucho tiempo van a intentar recuperarse todo el tiempo, pero no lo van a poder hacer porque hay un objeto ahí que impide que se unan otra vez las células, ¿sí? Profe, entonces el cuerpo ya se acostumbra y lo que hace es dejar ese hueco. Sí, pero depende del tejido, ¿sí? Depende del tejido. Digamos, por ejemplo, hay personas que sí les queda bueno, es que eso depende también de dónde vayan a hacerse las perforaciones. Suele pasar que los niños de colegio suelen ir a un lugar X a hacerse perforaciones, ¿sí? Porque en lugares certificados no los van a atender por ser menores de edad. Pero si ustedes van a sitios certificados, hay personas que saben hacer perforaciones en lugares específicos para que no se cicatrice. Suele pasar mucho que de las personas que se hacen, sobre todo en la lengua,
que es un tejido que se recupera muy rápido. Así lleven 5 años con la perforación, se les puede cerrar, puede pasar. Pero digamos que eso también depende del cuerpo de uno mismo. Por ahí van a decir algo más. Profe, ¿y por qué? O sea, si se supone que el arete como tal está perforando el tejido, ¿por qué no sangra? O Ah, pues en la bueno. mayoría de ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no tenemos vasos sanguíneos en todos lados, ¿no? Eso también es muy bueno. Digamos, si ustedes les perforan, no quiere decir que no pase siempre, pero digamos, si una persona sabe perforar, casi nunca sangra. Si una persona sabe hacer perforaciones, realmente sabe hacerlas, casi nunca sangra porque conoce en qué lugares hay más vasos sanguíneos que en otros, ¿sí? Si te perforan, eh, si te perforan mal, pues eh, te puede sangrar mucho. Y eso es muy problemático porque es muy fácil cuando hay una herida abierta de este tipo y con un metal tras del hecho, es muy fácil que se infecte. ¿Sí? Entonces pueden proliferar muchas bacterias ahí, como no te imaginas. Me preguntan aquí, profe, es que a mí me dijeron que si uno se hace la perforación en el labio, no se cierra. Digamos que estos tejidos, los tejidos de piel, eh, suelen mantener estos orificios. Cuando son en la piel, no, y digamos, si uno se mantiene con el piercing o sí, con la joya y mucho tiempo, no se cierra porque la piel ya después se recupera alrededor de ese objeto que es la joya. Y entonces ahí queda ese espacio y ya ahí ya no pasa nada. ¿Listo? Profe, pero específicamente en la boca, eso, yo tengo, o sea, por experiencia de hartos amigos y familiares, Ajá. también en la boca han durado harto, digamos, pues harto no, como 6 meses con eso, y y les queda el hueco y no les sana. Y allá como yo creo que un año, año y medio, y eso no les sanó. ¿Me vuelves a repetir la pregunta, por favor? Que porque, digamos, en la boca, o sea, digamos, ese tejido aquí en los labios y alrededor, porque mora, o sea, o sea, no se cicatriza, o digamos, se colocan eso y les queda el hueco, pero en poco tiempo, no duran casi nada con eso y ¡pum! Les queda el huequito ahí. Ah, es por lo que te digo, sí. Entonces, ¿cómo se empiezan a cicatrizar? Y siempre hay un objeto que impide que se unan las células, pues ahí ya queda una marca, ¿no? Un hueco porque las células sí siguieron su proceso de regeneración, pero como había un objeto ahí, ¿cierto? Como hay un objeto ahí, lo que hacen las células es dejarle el espacio, el huequito. Y puede pasar en algunos cuerpos que eso se regenere y queda como un huequito ahí hundido y pues se le cerró. Pero como era ya un huequito tan pequeño, entonces queda la marca de la cicatriz del huequito. Entonces, oye, es cuando uno ve y uno mira personas ya más grandes, ¿sabe? Usted tenía una perforación ahí, ¿cierto? Y uno lo reconoce. Es porque estas células no pudieron unirse normalmente, sino que estas células lo que hicieron fue regenerarse alrededor de la joya, ¿sí? Bueno, acá me dicen, ¿cómo es que el cartílago en las orejas es muy difícil que se cicatrice? Uy, lo que pasa es que el cartílago, en cualquier lado, es un tejido, si bien muy delicado, pero que se recupera muy fácil, a diferencia, digamos, del hueso, que ya es un poco más complicado. El cartílago hace parte del sistema óseo, igual que los huesos, ¿cierto? Pero, digamos, en lugares como la nariz o como las orejas, va a tardar mucho más porque ya es un tejido que se llama un tejido conectivo, y entonces hace un proceso de mitosis eh, más complejo, ¿sí? Más desarrollado. O sea, la piel lo hace más rápido y este tipo de tejido como el cartílago lo hace un poco más lento, pero todo el tiempo está haciendo esta mitosis. No es como la piel que lo hace alrededor y ya, sino que intenta sí o sí cerrar esa herida, porque pues una perforación evidentemente pues es una herida para el cuerpo. Entonces lo que intenta el cuerpo es volver a su estado original, ¿no? Bueno, muchachos, entonces siguiendo con esto, hasta ahí está claro los procesos. Sí, profe.
Bueno, acá me dicen, profe, a mí me cauterizaron la nariz y me debilitaron el cartílago, tengo que esperar mes y medio, incluso más, mi amor, eso quedan secuelas. Eh, y vas a tener algunas molestias, ¿no? O sea, mes y medio para que ya llegue a un estado medianamente normal, pero o sea, una cirugía de cualquier tipo que involucre afectar un tejido, pues se va a demorar hasta incluso un año, porque las células así hayan hecho el proceso de mitosis, no están listas y ya. Esto es ¿Sí? lo que surgió. Ush, no sé qué pasó. Bueno, entonces es muy difícil respirar y te duele mucho. Claro, mi amor, es que se está regenerando el tejido. Ahora, acá hay algo muy importante para que lo tengan en cuenta. Esto también les va a servir mucho. Cuando a nosotros nos duele algo, cuando sentimos dolor, etcétera, es porque tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Listo? El sistema nervioso, chicos, presten atención acá. El sistema nervioso sí hace mitosis cuando somos pequeños, pero se quedan en esta fase, miren. Entran en fase G0 y no se vuelven a dividir en su vida. Por eso una persona puede quedar cuadraplégica, parapléjica, o por ejemplo, si nos hacen una mala cirugía, por ejemplo, si en el caso de la compañera le hubieran hecho una mala cirugía en la nariz y le hubiesen dañado el nervio, ellos ya no hacen mitosis y podría tener algunos efectos como que ya no podría percibir olores, sabores también porque hay una conexión de esos nervios. Y eso pasa solo con el sistema nervioso, por eso hay que cuidar mucho el sistema nervioso, cuidado con las sustancias que consuman también, hay que cuidar de ese sistema porque ese no hace mitosis. Sí, digamos, si tú te fracturas una pierna, sabes que se va a recuperar, pero si tú dañas tu sistema nervioso, ellos ya no hacen mitosis, ya en a la edad de ustedes, a la edad mía, ya no hace mitosis. Y si hay un daño en ese sistema, ya ni modos. ¿Listo? Entonces, yo quiero que volvamos a la pregunta, otra vez voy a leerla y ustedes me van a decir si ya pueden responderla. Las células del cáncer están diseñadas para ignorar las señales que deberían de tener su división. Cuando las células normales son cultivadas y están apretadas por células cercanas en todos los lados, ya no se dividirían más, ¿cierto? Como lo que hablábamos de la piel. Y ahí está en fase G sub 0 o G0. Las células del cáncer, en cambio, continúan dividiéndose. Se daña P53 y se vuelven locas y empiezan a producir y a producir y a producir y a producir muchas células a la loca y se ubican unas sobre otras en capas abultadas, ocasionando tumores y alteraciones en los tejidos. De acuerdo con la anterior información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cáncer es correcta? Entonces dice, A, el cáncer se relaciona con la disminución en la tasa metabólica y la producción de energía a nivel celular. Ya miraremos. Ahí hablamos de la mitosis, perdón, de la mitocondria, perdón, que es la que produce la energía. Ya miraremos si es esa o no. B, el cáncer es una enfermedad infecciosa que implica alteraciones en la meiosis. C, el cáncer podría afectar en mayor proporción a niños en desarrollo que a personas adultas. Y D, el origen del cáncer implica alteraciones en el ciclo celular, específicamente en la mitosis. ¿Cuál La D. dirían ustedes? La de, La D, La D. la D. la de, ¿Por qué? porque falla en la fase G0, porque Ajá, falla la proteína P53 también. muy bien. Ahí dijeron dos cosas importantísimas. Porque falla la fase G0, ¿cierto? Porque la célula, digamos, ya está en un estado normal y le llegó la señal de sígase dividiendo, ¿cierto? Y falla P53 y empieza a dividirse. Es un fallo solo de la mitosis. De la meiosis no es por qué. Porque ya se dio la mitosis. Porque no lo hemos visto y no sabemos, profe. No, si ya lo vieron y lo vieron en octavo, pero no se acuerdan. Exacto. No, porque, a ver, la mitosis es un proceso que sucede en todas nuestras células del cuerpo. Se llama una división asexual, la mitosis. ¿Listo? Evidentemente, como ustedes dicen, pues eso lo vimos hoy, ¿cierto? Pero la meiosis, chicos, no sucede en todos los lugares del cuerpo, sino en un lugar específico en los hombres y un lugar específico en las mujeres. ¿En dónde se dará?
En los hombres, por ejemplo, ¿dónde se dará? ¿Dónde creen ustedes? En la sangre, no sé. ¿La sangre? ¿En dónde más? Escucho respuestas. Vamos a ver su creatividad para responder y salir de No, esa. profe, pues más o menos lo único diferente que tenemos sería como los intestinos, ¿no? Los intestinos son iguales. El aparato reproductivo. Listo, el aparato reproductor, Esa ¿cierto? cosa. El aparato reproductor. Los Eh, intestinos, Alejandra. sí, sí, sí. El aparato reproductor, ¿cierto? ¿Cuál es el aparato reproductor? Bueno, no le llamemos aparato, eso ya es muy viejo, muy obsoleto. Llamémosle el sistema reproductor. Dentro del sistema reproductor, nosotros los hombres tenemos un órgano que se encarga de la meiosis y las mujeres también tienen un órgano que se encarga de la meiosis, pero los dos son órganos diferentes, ¿sí? En el hombre, ¿cómo lo llamamos? O sea, como tal este aparato. El pene. El órgano. No, porque el pene es un canal. ¿Testículo? Muy bien, los testículos. ¿Listo? Los testículos son el órgano. Ah, esa era la palabra, no era intestino, sino testículo. Por favor, ver qué pasa. ¿Cómo vas a confundirlo? ¿Cómo vas a confundirlo? Listo. Entonces, la meiosis ocurre en los testículos, en el hombre, ¿cierto? ¿Y en la mujer en dónde? Vamos a ver si se confunden otra vez. En los ovarios. En los ovarios. ¿Listo? Entonces, miren, mientras la mitosis es una reproducción asexual, la reproducción asexual es la que sucede en todo nuestro cuerpo porque producen células totalmente iguales, eso es una reproducción asexual. La meiosis es una reproducción sexual. Producto de la meiosis se crean espermatozoides y se crean óvulos. ¿Listo? Y son células sexuales. Es una reproducción sexual porque crea células sexuales. ¿Qué característica tiene una célula sexual? Que tiene la mitad del material genético, es decir, ya genéticamente todas las células son diferentes. ¿Listo? En cambio, en la mitosis todas genéticamente son iguales. En la meiosis no hay ningún espermatozoide ni ningún óvulo que tenga su material genético igual. Bueno, Alejo me dice acá, profe, qué pena, tengo que salirme ya, que mi hermano necesita el computador, no hay ningún problema. Yo subo este video y yo les paso el link. Ahorita alguien, porfa, antes de acabar la clase, me pasa su correo electrónico o WhatsApp, como ustedes quieran, y yo les paso el link de mi canal de YouTube para que puedan ver ahí los videos cuando yo los suba, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Bien. Bueno, entonces, esta está doblemente mal, ¿no? La opción B está doblemente mal porque lo primero es que nos dice que el cáncer es una enfermedad infecciosa. Sabemos que no es una infección, yo se los dije en algún momento, sino que es un problema del mismo cuerpo, ¿cierto? La A, Aló, hola, hola Luis. no. Ah, yo, hola, no, y quedaste grabada. Ah, ¿vas a ser famoso en YouTube? No, mentiras. Entonces, miren acá. La A dice, el cáncer se relaciona con la disminución en la tasa metabólica. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a producir más, entonces aumenta el gasto de energía, ¿sí? Entonces acá nos dice que está disminuyendo, eso es falso. Cuando una persona tiene cáncer, su cuerpo produce mucha más energía. Les recomiendo en serio mucho, ese capítulo es muy bueno en la serie de anime cuando hablan del cáncer, porque muestra cómo toda la glucosa y todos los nutrientes se van para el tumor. Profe, a lo último, ¿podrías escribir el nombre de la serie? Porfa. Claro, mi amor, si quieres ver y la busco de una vez, acá yo les pongo la imagen y eso. Pero pobre cuerpo, ese cuerpo le pasa de todo. Pobrecito. Y eso nos pasa todo el tiempo, mi vida. A todos. Pero se ve súper dramático, profe. Dime, mi amor. Hola, alguien iba a hablar. Profe, yo soy una persona súper humilde y no tengo Netflix para verla.
No importa, búscala en... ¿Tienes celular? ¿Tienes celular o una tablet, algo así? Pues se puede por el compu. Bueno, en el computador puedes buscarla ver online, Celsat Word ver online y no hay ningún problema. Y ahí te sale. Si tú tienes un smartphone, puedes descargar desde la Play Store una aplicación que se llama Legión Anime. Y ahí en Legión Anime está, ¿listo? Así aparece en Netflix, porque pues Netflix es muy occidental. Si la van a buscar en otros lugares, mejor búsquenla así, en japonés. Se llama Hataraku Saibou. Ese es el nombre en japonés. Y en serio, el capítulo, creo que es el capítulo 6 o 7, si no estoy mal, es el del cáncer. Y en serio explica muy bien cómo es que los nutrientes, cómo es que la célula empieza a dividirse desaforadamente y cómo las células de defensa empiezan a defender del mismo problema al cuerpo, ¿no? Es muy interesante. Bueno, entonces ya sabemos que la primera está mal porque no se da una disminución de energía, sino más bien aumenta la energía. El cáncer no es una enfermedad infecciosa, chao. El cáncer podría afectar en mayor proporción a niños en desarrollo que a personas adultas. Podría tener una cuestión de verdad ahí, pero pues sabemos que realmente no es así, porque la etapa digamos, un problema del cáncer no depende solo del crecimiento de, de un niño, por ejemplo, el desarrollo, sino se puede dar en cualquier etapa de crecimiento. Y en la única que nos relaciona la mitosis es esta, ¿cierto? Entonces esa pregunta estaba eh, probablemente muy fácil, pero sí tocaba tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, si ustedes no hubiesen Profe, tenido claro lo que era la mitosis y la meiosis, no hubiese sido posible resolverla. Dime. o sea que sigamos a nosotros nos sale una pregunta del cáncer, nos intentamos ir más bien por la mitosis. Se tienen que ir por la mitosis. O sea, el cáncer es un problema de la mitosis sí o sí. Ah, ok, ¿Listo? Es un problema de la ok, profe. mitosis. ¿Listo? Y entonces la mitosis sucede en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Incluso en los testículos y en los ovarios, alrededor,